Hola amigos, quiero oficialmente darles la bienvenida a mi canal. Me presento, mi nombre es Alvis Vega, yo soy médico general de la Universidad Libre Barranquilla, Colombia, y actualmente curso la especialidad de medicina interna en la misma universidad. El objetivo de este canal es impartir conocimiento médico, seguir con la educación médica continuada. Todas estas conferencias están dirigidas para estudiantes de pregrado y posgrado de medicina, sobre todo medicina interna. Sin embargo, todo aquel interesado en estos temas es bienvenido y espero que sean de su agrado. Decidí iniciar esta conferencia con un tema que me parece muy importante en el campo de la medicina porque a pesar de ser una enfermedad que tiene baja prevalencia e incidencia en la población mundial, se presenta y es importante poder sospecharla porque el diagnóstico temprano de esta entidad clínica denominada enfermedad de Wilson puede impactar en la calidad de vida de estos pacientes. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, para esta conferencia no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Es en realidad un proyecto personal y profesional, además de complemento en mi formación en el posgrado. El contenido que me he planteado para esta conferencia consta entonces de una introducción, definición de la enfermedad de Wilson, hablaremos sobre algunos hechos históricos de relevancia, algunos datos epidemiológicos importantes, metabolismo y transporte del cobre, seguidamente de la fisiopatología de la enfermedad de Wilson. Hablaremos sobre los hallazgos histopatológicos importantes y característicos en esta enfermedad, manifestaciones clínicas y los fenotipos de presentación, los estudios de paraclínicos, el abordaje diagnóstico, las opciones de tratamiento y finalmente el score pronóstico de la enfermedad de Wilson. Entonces, para irnos introduciendo en el tema, tenemos que decir básicamente que la enfermedad de Wilson básicamente se caracteriza por un depósito patológico de cobre en los tejidos con el subsecuente daño tisular. Para poder entonces entender todo esto, es importante que hablemos un poquito sobre el cobre. Y es que el cobre es un elemento químico muy importante debido a que múltiples sistemas enzimáticos de nuestro cuerpo utilizan el cobre como cofactor para su actividad metabólica. Sin embargo, miren que el cobre cuando se encuentra en exceso produce cierto grado de toxicidad en las células. Ahora bien, resulta que el cobre nosotros lo ingerimos en una dieta normal y usualmente esta dieta tiene una concentración de cobre que usualmente excede las concentraciones mínimas requeridas por nuestro cuerpo. Por lo que el cuerpo de nosotros, más específicamente el hígado, dispone de mecanismos que regulan tanto la entrada como la salida de ese cobre para mantener una homeostasis. Sin embargo, ahí está el problema que en la enfermedad de Wilson, como podemos observar acá, realmente tendremos un trastorno en el metabolismo de ese cobre. Específicamente vamos a tener una mutación a nivel de la proteína ATP7B o una mutación o múltiples mutaciones en el gen de la proteína ATP7B. Esta proteína es clave en el metabolismo de ese cobre, debido a que su mutación va a conllevar a que exista una excreción alterada de ese cobre con el subsecuente acúmulo patológico en el hígado y es por esa razón que la mayor parte de estos pacientes van a presentar cirrosis hepática o datos de hepatopatía crónica sin cirrosis. Además de esto, gran parte de estos pacientes presentarán también alteraciones neurológicas y esto es porque los pacientes con la enfermedad de Wilson también presentan depósito patológico de cobre a nivel de los núcleos encefálicos, ganglios de la base, etcétera. Y también, por supuesto, una característica muy importante y es que presentarán, no todos, pero en cierto grupo de pacientes presentarán acúmulo patológico de cobre en la córnea, lo que caracterizamos y denominamos como anillos de Kaiser-Fleischer. Básicamente esto de forma macro es lo que constituye la enfermedad de Wilson. Sin embargo, vamos a detallar cada uno de estos aspectos para darle entonces la importancia que esto amerita. Entonces, como mencioné en la diapositiva anterior, la excreción alterada de cobre va a conllevar a un acúmulo patológico del mismo en diferentes tejidos, lo cual va a verse reflejado con el espectro clínico tan variable de esta enfermedad. Vemos que los pacientes pueden presentar alteraciones neurológicas, alteraciones hepáticas que pueden ir desde hepatomegalia a datos incluso hepatopatías leves a insuficiencia hepática y cirrosis, artritis, depósito corneal de cobre,
Pueden presentarse datos de miocardiopatía e incluso lesión renal aguda o enfermedad renal crónica por lesión tubular renal. Bueno, en esta diapositiva les muestro una línea temporal de los eventos cronológicos más importantes con respecto a la enfermedad de Wilson. Y fíjense cómo esta fue descrita en el año 1912 por Samuel Alexander Kinnell Wilson. Él describe en 12 pacientes, pacientes que presentaban alteraciones hepáticas tipo cirrosis con alteraciones neurológicas tipo temblor, lo que los agrupó como una única entidad a lo cual describió como enfermedad de Wilson. Sin embargo, miren que muchos años atrás, desde 1700 a 1902, se describieron muchos pacientes con síntomas similares, síntomas de hepatopatía crónica con alteraciones neurológicas. De hecho, en el año 1883, Carl Westphal describe también varios pacientes con manifestaciones muy similares. Pero no fue sino hasta 1902 y 1903 donde se describen por primera vez los anillos de pigmentación corneal que hoy denominamos como anillos de Kaiser-Fleischer. Y estos fueron descritos por Bernard Kaiser y Bruno Fleischer. Estos dos investigadores describen esta pigmentación corneal característica en estos pacientes que presentaban alteraciones hepáticas y alteraciones neurológicas de forma concomitante. En el año 1913 se determina por primera vez que el metabolismo del cobre alterado es la causa más importante de enfermedad de Wilson. Ya en el año 51 se introduce por primera vez el VAL, que fue un quelante antileucita, o el dimercaprol como el tratamiento o el primer tratamiento para tratar pacientes con intoxicación por cobre. Ya básicamente en el año 56 es que se introduce el quelante, la D-penicilamina, como el primer tratamiento, digámoslo así, efectivo contra este tipo de pacientes. Luego en el 61 se introducen las sales de zinc. En el 71 se introduce básicamente o se determina el trasplante hepático para pacientes con insuficiencia hepática por enfermedad de Wilson. Luego se introduce en el año 82 la trientina, que es otro quelante. Y fíjense cómo hoy, casi que 70 años después del descubrimiento o de la introducción de la D-penicilamina, no tenemos un arsenal terapéutico tan grande. De hecho, estos tres medicamentos son los que disponemos hoy en día para tratar pacientes con enfermedad de Wilson, ya sea con manifestaciones hepáticas o con alteraciones neurológicas. Y finalmente, en el año 93 es que se determina que la mutación en el gen ATP7B es el que produce la enfermedad de Wilson. Bueno, con respecto a la epidemiología de la enfermedad de Wilson, vemos que esta es muy variable y depende básicamente de las zonas o áreas geográficas. Fíjense cómo los estudios epidemiológicos reportaron en la década de 1970 una prevalencia de enfermedad de Wilson de 29 casos por cada millón de habitantes en Alemania y 33 casos por cada millón de habitantes en Japón, estimándose además una prevalencia global de 1 por cada 30.000 habitantes. En China, la prevalencia de enfermedad de Wilson es mucho mayor. Fíjense cómo hay 58.7 casos por cada millón de habitantes. Y en general, la prevalencia de esta enfermedad es mucho mayor en países orientales que en países occidentales como Latinoamérica. Se ha reportado además que en Reino Unido, uno de cada 7.000 habitantes porta ambos alelos para el gen ATP7 de patógenos mutantes, con además mutaciones heterocigotas se encontrasen hasta el 2.5% de la población global. En realidad, hoy en día existe un subregistro, un subdiagnóstico de enfermedad de Wilson. Y esto es por las múltiples manifestaciones clínicas, el espectro clínico tan variado de esta enfermedad, porque fíjense que no a todos los pacientes con hepatopatía crónica le pensamos en enfermedad de Wilson, no a todos los pacientes con alteraciones neurológicas, psiquiátricas, con hemólisis, le pensamos en enfermedad de Wilson. Esto lo hace que sea una enfermedad bastante compleja y difícil de diagnóstico, incluso en etapas tempranas o tardías de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar de una de las partes que más me gusta cuando abordo estos temas, que es la fisiología, la bioquímica, la fisiopatología de la enfermedad. Porque entendiendo todo esto, yo fácilmente voy a poder entender el porqué de las manifestaciones clínicas, las complicaciones, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, fíjense cómo todo parte de una ingesta oral de cobre. Al principio les mencioné que usualmente la dieta normal contiene una concentración de cobre que usualmente excede las concentraciones mínimas requeridas por nuestro cuerpo. Fíjense cómo la concentración que usualmente se encuentra en los alimentos de cobre es de 1.5 a 4 miligramos de cobre al día. Esto es lo que usualmente ingerimos.
Sin embargo, nuestro cuerpo solamente necesita aproximadamente 0,75 miligramos de cobre al día. Si se dan cuenta cómo esta concentración es mucho menor que lo que estamos ingiriendo. Por lo tanto, esta cantidad de cobre que ingerimos en la dieta se absorbe en el intestino, luego este se une o se fija a la albúmina cuando este es reabsorbido y la albúmina facilita su transporte a nivel hepático. A nivel hepático es donde va a ocurrir el metabolismo del cobre. Por ahora quiero que se olviden de esto de la enfermedad de Menke, esa enfermedad de Wilson, y vamos a enfocarnos en lo fisiológico. ¿Qué es lo que ocurre cuando el cobre llega a nivel hepático? Porque si yo entiendo esto, básicamente voy a entender qué es lo que pasa cuando tenemos la mutación en la proteína que facilita el transporte del cobre. Listo, entonces, a nivel hepático llega el cobre y el cobre debe metabolizarse. El metabolismo del cobre depende básicamente de una proteína que lo mencionamos antes, es la proteína ATP7B. ATP7B. Listo. Esta proteína se encuentra en el citosol de los hepatocitos y su mutación básicamente va a conllevar a que uno no se puede excretar el cobre y por ende se acumula a nivel hepático y dos, tampoco se fije a la ceruloplasmina. Y recordemos que la ceruloplasmina es la proteína que transporta cobre a nivel de los tejidos para que éste done el cobre y estos puedan usarlo para sus actividades metabólicas. Esta es la clave para entender la enfermedad de Wilson. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que pasa en el hepatocito cuando el cobre llega? Listo, en esta diapositiva vamos a ver cómo es que se metaboliza el cobre a nivel hepático. Van a ver que aunque se vea muy compleja, es fácil de entender. Listo. Bien, una vez que el cobre entonces llega a nivel hepático transportado por la albúmina, fíjense que yo les expliqué en la diapositiva anterior que el cobre, una vez que se reabsorbe, se fija a la albúmina para que éste lo transporte a nivel hepático. Una vez que el cobre llega acá a nivel del sinusoide hepático, él se separa de la albúmina. Y este cobre que ha llegado acá para ingresar al hepatocito llega en forma oxidada. Resulta que para que el cobre pueda ingresar a través de su proteína transportadora a nivel hepático, debe pasar de una forma oxidada a una forma reducida. La actividad de esto va a depender de una enzima que se denomina cuprirreductasa o reductasa de cobre, que pues también se ha descrito en algunos textos que depende de unas proteínas de tipo ascorbato que donen protones y favorezcan la reducción de este cobre a la forma reducida. Y mírense que esto pasa muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el hierro a nivel intestinal. El hierro llega en forma férrica, pasa a la forma ferrosa e ingresa dentro del enterocito a través de la proteína DMT1 o proteína transportadora de metales divalentes tipo 1. Pasa parecido aquí a nivel hepático con el cobre. Primero se reduce por la cuprirreductasa o reductasa de cobre y luego es que va a ingresar dentro del hepatocito. Una vez que el cobre entonces acá se encuentra ya en su forma reducida, este ingresa a través de su proteína transportadora o de captación de cobre de alta afinidad, denominada CTR1. En algunos textos ustedes la van a encontrar con el nombre de proteína SLC31A1. Es el otro nombre que recibe esta proteína CTR1 o el gen que codifica por esta proteína CTR1. ¿Listo? Una vez entonces, perdón, déjenme borrar acá. Listo. Ok. Una vez entonces que el cobre ingresa en su forma reducida a nivel del interior del hepatocito, este cobre va a ser captado o se va a fijar a unas proteínas denominadas metalochaperonas. Hay distintos tipos de metalochaperonas que van a captar ese cobre a nivel intracelular. Y estas proteínas al captar el cobre lo que van a hacer es entregárselo a los diferentes sistemas enzimáticos que lo necesitan. Por ejemplo, la proteína metalochaperona CCS lo que hace es captar cobre y entregárselo a la proteína SOT1, que es la que codifica por la superóxido dismutasa tipo 1. Recordemos que esta enzima es importante en los sistemas de antioxidación. Protegen contra la oxidación por parte de radicales libres, como por ejemplo el anión superóxido, peróxido de hidrógeno. Es un mecanismo de defensa y es dependiente de cobre. Por ejemplo, la proteína metalochaperona COX-17 capta cobre y se lo entrega acá a las proteínas
SC01, SC02, que básicamente codifican por la enzima citocromo C oxidasa, que es fundamental en la cadena respiratoria, lo que es el complejo 4 de la cadena respiratoria, importante en la síntesis de ATP en conjunto con la fosforilación oxidativa. Otras proteínas que captan cobre son digamos, las famosas ATOX1, y estas son, digamos, acá de las más importantes porque son estas proteínas metalochaperones que van a captar cobre y se lo van a entregar a sus dos proteínas, que son la ATP7B y la ATP7A. Son importantes porque estas regulan la homeostasis del cobre intracelular. Y por ejemplo, si tenemos una mutación aquí en la proteína ATP7A, se producirá entonces la enfermedad de Menkes, mientras que la mutación aquí o en la actividad de la proteína ATP7B es la que va a provocar la enfermedad de Wilson. Entonces, ¿qué papel cumplen esta proteína ATP7B? Básicamente tiene dos funciones. La primera es que capta el cobre, lo fija a sus 6 sitios de unión y se los ensambla a la apoceruloplasmina. La apoceruloplasmina no es más que una ceruloplasmina libre, la cual en su interior se encuentra libre de cobre. Cuando el cobre se fija a la apoceruloplasmina, se convierte en holoceruloplasmina, que no es más que la ceruloplasmina activada. Y esta básicamente lo que va a hacer es transportar el cobre al resto de la economía corporal para entregárselo a los diferentes tejidos que requieran cobre para sus actividades metabólicas. Por eso es importante el ensamblaje de cobre a la ceruloplasmina para el resto de los tejidos. Y otra función importante es que además de fijárselo a la apoceruloplasmina, cuando ya ensambló lo que el cuerpo necesita, los excesos los va a transportar al canalículo biliar para ser excretados con la bilis. Y es un mecanismo que regula la excreción del cobre. ¿Sí? Entonces recordemos que este mecanismo de excreción de cobre por vía biliar ocurre en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque recordemos que el cobre y casi que todos sus contenidos a nivel de la vesícula biliar se encuentra en una concentración mucho mayor que la que se encuentra a nivel hepático. Por lo cual esto ocurre de forma micelar. Cuando el cobre se transporta, debe transportarse en forma de micelas transportadoras para que lleguen a la vesícula biliar. ¿Sí? Y luego, una vez que ingerimos alimentos, ingerimos grasas, se estimula la colecistocinina y esta básicamente lo que hace es que favorece la contracción y vaciamiento de la vesícula biliar. Esta drena todo su contenido y puede entonces ser excretado por las heces fecales. Sí, pero resulta que no es el único mecanismo y resulta que el cobre también, los excesos de cobre que han quedado acá en el citosol, se fijan a la metalotioneína, que no es más que una proteína recicladora de cobre, que de hecho es un mecanismo de defensa. La concentración alta a nivel intracelular de metalotioneínas lo que hace es proteger al hepatocito de ese exceso de cobre para que se evite el exceso de la toxicidad y no se produzca el daño hepatocelular. Entonces es importante aquí también el metabolismo del cobre. ¿Sí? Permítanme aquí y voy borrando esto que está acá para no enredarlos tanto con todo esto. Ok, entonces vamos entendiendo acá la importancia del cobre a nivel intracelular y cómo al irse fijando a los diferentes sistemas enzimáticos es que estos van a poder hacer su actividad metabólico-catalítica. Resulta que el cobre también es importante para el funcionamiento de otros sistemas enzimáticos en nuestra economía corporal. Fíjense que el cobre, una vez que se transporta por actividad de la holoceruloplasmina, llega a los diferentes tejidos. Y por ejemplo, el cobre es importante para la actividad de la citocromosoxidasa, como ya vimos, pero no solamente a nivel hepático, sino que también a nivel encefálico, a nivel pulmonar, en todos los tejidos donde haya actividad de la citocromosoxidasa, que eso es a nivel básicamente a nivel sistémico. El cobre es importante para la actividad de la peptidil monooxigenasa y por lo tanto para la degradación de los neuropéptidos. Es importante para la actividad de la tirosinasa, que es una enzima que favorece el metabolismo de la melanina y por ende la pigmentación de nuestra piel. Es importante para la actividad y el catabolismo, o mejor dicho, la síntesis de las catecolaminas. Recordemos que las catecolaminas, básicamente noradrenalina y adrenalina, dependen de un aminoácido que es la fenilalanina. La fenilalanina básicamente es sustrato de la fenilalanina hidroxilasa para ser convertida en tirosina. Luego por la tirosina hidroxilasa se convierte en dopamina. Luego esta por la dopa descarboxilasa en dopamina
Y luego esta enzima, que es la dopamina beta hidroxilasa o monooxigenasa, que depende de cobre, ¿sí? Convierte a la dopamina en norepinefrina. Y luego la norepinefrina, por acción de la feniletolamina en metiltransferasa, se convierte en adrenalina. Y este es el metabolismo de las catecolaminas. Por que esta parte aquí de la reacción es dependiente de cobre, por eso es importante que en pacientes con deficiencia de cobre, ¿sí? Va a haber un trastorno también en el metabolismo de las catecolaminas, ¿sí? Y por ende también depende de la actividad de la superoxidismutasa, como ya vimos que es la que encabeza a nivel hepático gran parte de los sistemas de antioxidación. Entonces vemos que es clave y es importante el metabolismo del cobre. Ahora pensemos, ¿qué pasa si yo tengo un trastorno acá en la proteína que favorece uno, el ensamblaje del cobre a la apoceruloplasmina y dos, que se excrete el cobre? Que el cobre no se va a poder excretar, no se fija a la apoceruloplasmina y lo que hace es que se acumula patológicamente a nivel hepático, comenzando a producir el daño tisular. Por supuesto, la metallothioneína, que es un mecanismo de defensa, tiene una concentración hasta cierto grado, pero la concentración de cobre a nivel hepático excede la capacidad recicladora de la metallothioneína y por lo tanto al consumirse toda la metallothioneína el cobre comienza a generar daño hepatocelular y comienza entonces a presentar al paciente las manifestaciones típicas de la enfermedad de Wilson. Esto para que lo tengamos muy en cuenta porque esto es básicamente la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, en esta diapositiva quiero mostrarles cómo es la biología molecular de la ATPase de Wilson o proteína ATP7B, que es la que se encuentra mutada en estos pacientes, y dónde pueden estar las posibles o probables mutaciones. Fíjense que esto tiene una estructura realmente compleja. La ATPase de Wilson o la proteína ATP7B tiene unos dominios acá, denominados dominios de unión a metales, que antes eran denominados dominios de unión al cobre. Precisamente en estos 6 dominios, porque son 6 los que tiene, es donde se unen las 6 moléculas de cobre. Recuerden que en la diapositiva pasada yo les mencioné que la ATPase de Wilson o ATP7B capta 6 moléculas de cobre, las fija a su estructura bioquímico molecular y luego se le ensambla o se las ensambla a la ceruloplasmina. Entonces lo primero que hace es que el cobre llega acá a sus 6 dominios, se pega a ellos y luego a través de sus dominios transmembrana, que son 8 por cierto, estos que están acá en morado, los internaliza a su estructura y luego se los ensambla a la ceruloplasmina. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero fíjense que además esta estructura molecular tiene unos dominios de traducción, unos dominios fosforilados, dominios de área bisagra dependientes de ATP, dominios de nucleótidos y dominios catalíticos. Todos estos en continuidad y su participación favorecen el ensamblaje del cobre a la apoceruloplasmina. Entonces fíjense que realmente las mutaciones pueden estar en cualquier punto de esta estructura bioquímico molecular. De hecho, hoy en día, incluso en el momento que estoy escribiendo este video o grabando, se han descrito más de 700 mutaciones en pacientes con enfermedad de Wilson en esta simple estructura bioquímico molecular. Hay descritas muchas, de las más frecuentes son las mutaciones acá a nivel de la región R778L, a nivel de la región acá en el dominio de unos nucleótidos de tipo H1069Q, pero como les he mencionado, repito, hay muchísimas mutaciones y se pueden presentar en toda esta estructura bioquímica molecular que de una u otra forma afectan o alteran el transporte del cobre a los diferentes tejidos porque mutan la proteína que favorece este metabolismo. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para entender esta enfermedad como tal y que, como lo veremos en la diapositiva siguiente, hay muchas mutaciones de diferentes tipos y que dependiendo de las mutaciones que se encuentren, también será el pronóstico de estos pacientes. Entonces, con respecto a las mutaciones y variantes genéticas de la enfermedad de Wilson o de la ATPase de Wilson, fíjense que es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen ATP7B. De las mutaciones que se encuentran usualmente se describen en el brazo corto del cromosoma 13, que posee 20 intrones y 21 exones. Recordemos que los intrones son las regiones espaciadoras entre los exones o áreas no codificantes, mientras que los exones son las regiones codificantes, es decir, los que codifican por la proteína durante la traducción de la misma.
Y como les mencioné antes, existen hoy a la fecha, incluso puede que cuando se esté grabando este video, ya hayan muchísimas más mutaciones que las que describen esta diapositiva. Hay descritas más de 700 mutaciones para la TPase de Wilson hasta la fecha, pero puede incluso que sean muchísimas más todavía. Y usualmente se presentan en individuos homocigotos, en los cuales tendremos dos alelos iguales afectados, o heterocigotos, pacientes con dos alelos diferentes. ¿Sí? Las mutaciones en general pueden afectar a los 21 exones que comprometen esta enfermedad y con frecuencia pueden ser variedad missense y no missense, o sin sentido y con sentido. Usualmente la mutación missense H1069Q en el exón 14 es la más frecuente de todas. Incluso ya hay unas variedades en ciertas áreas geográficas donde predomina algún tipo de alteración o mutación. Por ejemplo, fíjense que a nivel del centro, este y norte de Europa, casi que en el 50-80% de los pacientes, se presenta una mutación a nivel de acá, de la región bisagra H1069Q. Pero, por ejemplo, en el sur de Europa, usualmente en España occidental, usualmente la mutación missense M64-5R es la más frecuente en todos los casos. En el sureste de Asia, usualmente la mutación R778L en el exón 8 se presenta en el 14 o 49% de los pacientes. Hay algunos estudios que han tratado de pronto de demostrar si existe algún tipo de asociación entre el fenotipo y el genotipo de los pacientes con la enfermedad de Wilson. De hecho, se han descrito en algunos pacientes mutaciones truncadas que incluso pueden presentarse en pacientes con mayor frecuencia con alteraciones neurológicas que en aquellos pacientes con mutaciones que se presentan con manifestaciones hepáticas o de otro tipo. La verdad es que hoy en día los estudios no son tan concluyentes, pero se está tratando de determinar si el tipo de región mutada o mutación que presentan los pacientes puede impactar tanto en la sobrevida como también en el tratamiento de estos pacientes. Y por supuesto la respuesta al tratamiento como tal. Entonces fíjense que en esta imagen van a entender realmente la importancia del que el cobre sea metabolizado. Fíjense que usualmente cuando ingerimos el cobre en la dieta, este se absorbe por el intestino, se fija en albúmina, alcanza la circulación mesentérica y por vía portal llega al hígado. El cobre, una vez llega al hígado, sufre su metabolismo, como ya anteriormente lo mencionamos, y debiese entonces ser excretado por vía biliar. ¿Sí? Sin embargo, esto no ocurre en pacientes con enfermedad de Wilson. La mutación en la proteína ATP7B, como ya mencionamos, conllevará a que se deposite patológicamente en el hígado y además, como el cobre que usualmente se fijaba a la ceruloplasmina para migrar y distribuirse por toda la economía corporal, este va a circular de forma libre por la circulación sistémica, depositándose patológicamente en los tejidos extrahepáticos. Por esa razón es una enfermedad que no se limita a un problema del hígado, porque el cobre, de hecho, gran parte de él se libera a los tejidos no unidos a la albúmina, separados, y es ahí cuando ya el cobre es tóxico. Se pierden los mecanismos que regulan la homeostasis del cobre. Fíjense que a nivel hepático, en pacientes con enfermedad de Wilson, la concentración usual de cobre suele ser de 5 a 10 veces mayor que en un paciente sin enfermedad de Wilson, es decir, sin la mutación ATP7B. Por lo tanto, el hígado pierde el mecanismo de regular el metabolismo del cobre y comienza entonces a generarse un daño tisular. El cobre tóxico a nivel intrahepático conlleva un daño mitocondrial, daño de los ácidos nucleicos, daño de las proteínas e incluso daño o inhibición de los grupos tioles libres que protegen contra el efecto oxidante de los radicales libres. Al perderse este mecanismo conllevará también a la apoptosis celular. Resulta que el cobre hepático a nivel, también pues digámoslo así, va a estimular la actividad de la esfingomilinasa ácida, que conllevará a la síntesis de otros sustratos apoptóticos generando mayor daño hepático. Y es por esa razón que estos pacientes pueden presentar elevación importante de las transaminasas sin manifestación clínica todavía de hepatopatía crónica. Pero cierto grupo de pacientes pueden presentar también hepatitis aguda, pueden debutar como insuficiencia hepática definida de forma concomitante con encefalopatía y prolongación de los tiempos de coagulación. Los pacientes pueden presentarse como cirrosis hepática compensada o cirrosis hepática descompensada. Es decir, las manifestaciones clínicas a nivel hepático son muy variables y va a depender también del grado o de lesión tisular. Una vez entonces que el cobre sale del hígado, cobre no unido a la ceruloplasmina, migra a los diferentes tejidos de la economía corporal y allí va a ejercer su efecto tóxico. Resulta que a nivel extrahepático el cobre ingresa a los tejidos, ya sea por la misma proteína CTR1 o por la misma proteína DMT1,
que es la misma que internaliza hierro dentro del enterocito. Pero el tejido extrahepático carece de los mecanismos para regular ese metabolismo del cobre. Y el cobre entonces en esos tejidos va a generar el daño celular. Entonces fíjense cómo a estos pacientes el cobre se les deposita en la córnea, provocando los famosos anillos de Kaiser-Fleischer, e incluso puede provocar las famosas cataratas en girasol. Es más raro, pero también es una manifestación típica de pacientes con enfermedad de Wilson. A nivel cerebral se depositan los ganglios basales, a nivel de los núcleos lenticulados, putamen, etcétera, entre otros, y puede conllevar al paciente a manifestaciones o alteraciones neuropsiquiátricas, trastornos del movimiento, trastornos del lenguaje, pacientes con babeo, trastornos y disturbios para la marcha, trastornos de la personalidad, trastornos del ánimo, psicosis, alteraciones cognitivas, que son manifestaciones clásicas de pacientes con depósito patológico de cobre a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral, recordemos que el mecanismo inicial es que los astrocitos protegen del daño del cobre. Los astrocitos incrementan su tamaño y su número, formando lo que se conoce como astrogliosis, y luego incrementan también la actividad de otros mecanismos que protegen con ese cobre, como la metalotioneína. Sin embargo, esto hasta cierto punto protege, pero llega un punto en el que su capacidad protectora se pierde y comienza a generar daño neuronal, afectar las fibras póntinas, etc. El cobre también entonces puede provocar, miren que acá la anemia hemolítica es una manifestación primaria de enfermedad de Wilson. Y los pacientes pueden presentar anemia hemolítica, recuerden, CUMS directo negativo, porque es una hemólisis no autoinmune. ¿Por qué se presenta la hemólisis en pacientes con enfermedad de Wilson? Bueno, hay diferentes teorías. Una de ellas implica básicamente que el depósito de cobre conlleva a la inhibición de los grupos tioles libres en la membrana de los eritrocitos, así como también inhibición de las actividades de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la glutatión transferasa, lo que hace que estos se expongan a los efectos oxidantes de los radicales libres con el subsecuente daño de los glóbulos rojos. Otras teorías implican que hay un incremento inducido por el cobre de la actividad de la esfingomelinasa ácida de los leucocitos, lo cual hace que se produzca un incremento en la síntesis de la fosfatidilcerina. Entonces escribo acá. Fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina interactúa también con los hematíes generando daño y destrucción celular. Estos son los mecanismos que tenemos hasta ahora estudiados y que explican la anemia hemolítica no autoinmune en pacientes con enfermedad de Wilson. Pero también se puede provocar rhabdomiólisis, debido a que el cobre inhibe a la ATPasa muscular, sodio-potasio ATPasa muscular, por lo tanto genera un daño de los miocitos. Otras manifestaciones no tan frecuentes, pero que se puede presentar en estos pacientes son la hiperpigmentación de las extremidades inferiores, lúnulas azul de las uñas de los dedos y de los pies y de las manos, cerosis, anetodermia, acantosis nigricans, lipomas subcutáneos, dermatomiositis de forma concomitante con la rhabdomiólisis. Pueden presentar los pacientes osteoporosis, condrocalcinosis, dolores musculares, osteoartritis, dolores en las articulaciones. Si son mujeres pueden presentar irregularidades menstruales, pubertad tardía, ginecomastia en los hombres, incluso pueden presentar trastornos como tal eh, de sangrados vaginales espontáneos con mayor frecuencia. Y por supuesto, a nivel renal, recordemos que el cobre no unido a la ceruloplasmina también se libera por el epitelio tubular renal, generando también daño. Y los pacientes pueden presentar lesión tubular, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, aminoaciduria, hipercalciuria, hiperfosfaturia. Pueden provocar lo que se conoce como el síndrome de Fanconi, que es otra manifestación atípica de la enfermedad de Wilson. Síndrome de Fanconi, que también cursa con acidosis tubular renal, sobre todo tipo 2. Entonces veamos cómo el espectro clínico de esta enfermedad depende del depósito tisular de cobre. Y es importante tenerlo en cuenta porque incluso algunos pacientes pueden presentar, olvidé mencionarlos, alteraciones cardiovasculares, arritmias cardíacas. El cobre tiene la capacidad de fijarse al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular, y estos pacientes pueden presentar enfermedad del nodo sinusal y bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado, incluso arritmias ventriculares malignas
por el depósito a nivel miocárdico, por lo que refleja también un grado de miocardiopatía en este grupo de pacientes. Otras manifestaciones neuroendocrinas, como por ejemplo intolerancia a la glucosa, insuficiencia paratiroidea y trastornos de crecimiento. Entonces, con esto les resumo básicamente la fisiopatología de la enfermedad de Wilson y mi objetivo era básicamente mostrarles todo el espectro clínico de esta enfermedad, porque nosotros podemos encontrar un paciente con manifestaciones típicas o manifestaciones atípicas como ya lo hemos visto. Entonces, siempre hay que pensar en esta enfermedad cuando tengamos todas estas manifestaciones sin una causa o etiología aparente en estos pacientes. Bueno, con respecto a la histopatología, a la biopsia hepática, existen, digámoslo así, diversos hallazgos que se presentan en pacientes con la enfermedad de Wilson. Miren en esta imagen de la izquierda cómo podemos observar acá un punteado cobrizo o estas inclusiones cobrizas del depósito patológico de cobre a nivel de los hepatocitos. Y esto se ha descrito como gránulos positivos para rodanina, es un hallazgo característico del depósito patológico de cobre. Pero fíjense que esto no se observa en todo el espectro de la enfermedad. De hecho, gran parte de los pacientes en etapas tempranas de la misma, simplemente vamos a observar aquí cambios de esteatosis, esteatohepatitis. De hecho, esta esteatosis que se presenta en estos pacientes es muy similar a la que se presenta en pacientes con hígado graso no alcohólico. Así de que, ojo, no siempre que encontremos este hallazgo vamos a decir que la causa de la cirrosis o de la hepatopatía crónica es un NAFLD, porque esto se puede presentar en etapas tempranas de la enfermedad de Wilson, aun cuando no se observa el depósito patológico de cobre. Entonces, ya sé que también se puede observar núcleos glucogenados, incluso cuerpos apoptóticos. Otros hallazgos que se pueden presentar son básicamente la formación de estos nódulos difusos con tabiques fibrosos portoportales y portocentrales, que incluso si la lesión avanza y dependiendo del grado de apoptosis y necrosis celular, se puede conllevar al depósito patológico de colágeno, conllevando una fibrosis periportal característica de la cirrosis macronodular en este tipo de pacientes. En esta imagen de acá abajo, de la parte inferior, yo les explicaba al principio que en realidad en etapas tempranas de la enfermedad el cobre es captado a nivel citosólico por las metalotioneínas. Y es por esa razón que como está a nivel citosólico por parte de las metalotioneínas, no suele observarse por tinciones convencionales el depósito patológico de cobre. Sin embargo, una vez que digámoslo así, la cantidad del depósito patológico de cobre excede la capacidad de almacenamiento de las metalotioneínas, este se deposita acá a nivel de los lisosomas y podremos observar el cobre bajo tinciones especiales como el ácido rubeánico e incluso la orceína, que aquí las podemos observar cuando ya se presenta el depósito a nivel lisosomal del cobre en este grupo de pacientes con este tipo de tizón característica. Bueno, entremos ahora sí a hablar del enfoque diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Para ello quiero mencionar ciertas generalidades. Lo primero es que la presentación clínica de la enfermedad de Wilson es completamente variable. Va a depender de cada paciente. Recordemos que esta es una enfermedad que se caracteriza por el depósito patológico de cobre en los tejidos, por lo cual el espectro clínico de la enfermedad va a depender del tipo de lesión tisular, del órgano o los órganos afectados y el grado de compromiso, porque ciertos pacientes pueden presentar cierta alteración leve a nivel hepática, pero otros pacientes pueden presentar insuficiencia hepática aguda. Entonces, eso va a depender más bien del espectro clínico de la enfermedad y el compromiso del daño tisular. Dos, es que realmente es una enfermedad que puede presentarse a cualquier edad, por lo cual hoy en día la edad no es un criterio para hacer el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Y eso era algo que se hacía mucho tiempo atrás, porque antes, si tenemos un paciente joven con este tipo de alteración hepática o neurológica, pensábamos en esta enfermedad, pero incluso hoy en día se han reportado datos de pacientes muy pequeños, menores de 5 años, con enfermedad de Wilson, incluso pacientes mayores de 60, 70 años con esta enfermedad. Así que ojo, la edad hoy no es un criterio para establecer el diagnóstico y debemos pensarla siempre en pacientes con datos de hepatopatías crónicas de causa no establecida. Y ojo, lo mencioné en la diapositiva anterior, no todo paciente con datos de esteatosis hepática importante es un NAFLD o la causa de esta enfermedad por dismetabolismo
etcétera, porque este grupo de pacientes puede también presentar datos de esteatosis, para que lo tengan muy en cuenta. Sin embargo, sí, es cierto que es una enfermedad que se presenta por lo general en este grupo etario, entre los 13 y 55 años de edad, aunque en otros textos lo refieren como que se presenta entre los 5 y 35 años de edad, pero digamos que esto es lo más frecuente. No obviar que la edad ya no es un criterio diagnóstico. Entonces, la premisa que tenemos que tener en cuenta es cuándo tenemos que sospecharla. Y obviamente para poder sospechar la enfermedad de Wilson tenemos que partir de lo básico. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas clínicas que me van a hacer sospechar en esta enfermedad? Muy bien, para ello tenemos entonces que hablar de los fenotipos de la enfermedad de Wilson. Y es que realmente la presentación clínica, digamos, se ha agrupado en tres fenotipos importantes. Aquel paciente que se presenta con datos de hepatopatía crónica o aguda rápidamente progresiva, y esto es pacientes que de forma crónica han presentado datos de hepatopatía, ya sea básicamente por ascitis, síndrome ictérico crónico, eritema palmar, telangiectasia aracnoideas, es decir, pacientes con datos de hipertensión portal de forma crónica. Pero hay cierto grupo de pacientes que previamente eran sanos y que de forma súbita comienzan a presentar alteraciones hepáticas como hepatitis, ya sea alteración súbita de las transaminasas, mayores a 10 veces el límite superior normal, pueden presentar prolongación de los tiempos de coagulación, hiperamonemia, encefalopatía hepática, sangrados por prolongación de los tiempos de coagulación, etcétera. O sea, la hepatopatía puede ser crónica o rápidamente progresiva en insuficiencia hepática aguda. Es, digámoslo así, el fenotipo hepático. El segundo fenotipo que se puede o con el cual se pueden presentar estos pacientes es un fenotipo neurológico. Pacientes que presentan trastorno neurológico progresivo sin disfunción hepática importante, o sea, pacientes con alteraciones neurológicas, pero que pueden incluso presentar alteraciones muy discretas por nivel de las transaminasas, pero sin daño o insuficiencia hepática aguda. Y el tercer fenotipo es aquel paciente que presenta hemólisis aguda aislada o enfermedad psiquiátrica. Este es el más raro de todos, porque en general, digamos que la presentación clínica de la enfermedad de Wilson solamente con datos de hemólisis muy poco frecuente. De hecho, prácticamente ningún paciente, o muy rara vez a un paciente con hemólisis aislada, le pensamos en enfermedad de Wilson. Incluso ya cada vez más el espectro psiquiátrico sí se piensa más desde el punto de vista de los psiquiatras, por lo cual usualmente cuando ya pacientes presentan manejo refractario, terapia refractaria psiquiátricos, se les suele hacer screening para enfermedad de Wilson cuando presentan este tercer fenotipo como tal. Pero ojo con esto, a pesar de que tenemos tres fenotipos descritos, lo usual es que estos pacientes presentan de forma concomitante solapamiento. O sea, si los pacientes presentan alteraciones hepáticas importantes, usualmente se acompañan de manifestaciones neurológicas. Y esto lo hace que sea una enfermedad de un diagnóstico, digámoslo así, mucho más rápido cuando presentan de forma concomitante estos dos trastornos. Y miren cómo aquí acá está que un bajo porcentaje de pacientes, casi que menos del 2% de los casos, presentarán de forma aislada este fenotipo. Casi siempre son solapamientos, pacientes que presentan datos de hepatopatía crónica o aguda, datos que asocian a trastornos neurológicos y hemólisis aguda. Este es el espectro clínico, digámoslo así, macro o más importante de este grupo de pacientes. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de los fenotipos de presentación en detalle de la enfermedad de Wilson. Y fíjense entonces cómo el 40-60% de los pacientes con la enfermedad de Wilson debutan con un compromiso hepático. Por supuesto, esta presentación hepática tiene ciertas variables y como he mencionado antes, va a depender del compromiso y el daño celular. En general, esta es una enfermedad o una manifestación que se presenta usualmente en pacientes jóvenes. De hecho, se ha tratado de delimitar que es una enfermedad que depende incluso de la edad y del sexo, debido a que las mujeres son las que con mayor frecuencia presentan insuficiencia hepática con respecto a los hombres, una relación 4:1. Es importante además tener en cuenta que la presentación de esta enfermedad en pacientes de edad avanzada los hace que progresen con mayor frecuencia a cirrosis hepática con respecto a los pacientes de edades pediátricas y adultos jóvenes. Por lo tanto, todo paciente, niño, adolescente o adulto joven, sintomático o no, que presente hepatomegalia,
transaminasas persistentemente elevadas o signos de hígado graso, se les debería hacer screening o por lo menos considerar enfermedad de Wilson cuando no tengamos una causa aparente. Es una enfermedad que puede manifestarse con signos vagos e inespecíficos. Los pacientes pueden presentar en cualquier curso de su vida con esta enfermedad manifiesta cansancio, anorexia, dolor abdominal. Puede incluso ocasionalmente expresarse o manifestarse como una enfermedad autolimitada que incluso puede asemejar una hepatitis aguda. Es decir, estos pacientes pueden presentar dolor abdominal, astenia, náuseas, vómitos, ictericia y elevación importante de las transaminasas, usualmente con niveles mayores a 10 veces el límite superior normal. Es una presentación característica en este grupo de pacientes. Sin embargo, fíjense que es importante interrogar también la ictericia autolimitada episódico paroxística. Recuerden que estos pacientes pueden hacer datos de hemólisis y usualmente estos pacientes, de acuerdo al tipo o al grado de hemólisis intravascular que se presenta en estos pacientes, que recuerden es cum directo negativa, suelen presentar hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina indirecta, porque la hemólisis es intravascular y conlleva a que se eleve la bilirrubina indirecta por la catabolia de los eritrocitos. Entonces es importante siempre interrogar por este grupo de manifestación, sobre todo pacientes que presentan anemias hemolíticas paroxísticas sin causas aparentes, ¿sí? Porque se debe básicamente a la toxicidad directa del cobre y el mecanismo fisiopatológico lo explicamos en diapositivas anteriores. Los pacientes pueden también presentar o debutar con datos de hepatopatía crónica o cirrosis hepática descompensada. Recuerden que estos pacientes presentan múltiples manifestaciones clínicas como el síndrome ascítico, que puede ser grado 2 o grado 3, que ya requiere incluso paracentesis evacuatoria. Los pacientes pueden presentar hepatoesplenomegalia y como consecuencia de eso pueden presentar incluso trombocitopenia debido a secuestro esplénico por hiperesplenismo y déficit de trombopoyetina. Pueden incluso presentar hipoaluminemia, lo que los conlleva a un edema importante y progresivo de miembros inferiores. Pueden presentar prolongación de los tiempos de coagulación. Recordemos que en el hígado se sintetizan los factores de coagulación vitamínica dependientes, que son el 2, 7, 9 y 10, y por lo tanto pueden presentar esta prolongación que los puede incluso conllevar a sangrados. Pero además de eso, la misma hipertensión portal, la hipertensión portal en estos pacientes puede conllevarlos a la formación de varices esofágicas y un sangrado varicial importante que los conlleva a una hemorragia masiva incluso en este grupo de pacientes. Entonces, pacientes con datos de hepatopatía crónica, hemólisis no autoinmune, episódica, ictericia, debemos pensar que puede estar relacionada a enfermedad de Wilson. Es importante además de esto entender, y ojo con lo siguiente, esta diapositiva es muy importante. La enfermedad de Wilson puede incluso simular una hepatitis autoinmune. Esto a veces casi nunca lo consideramos. Es una enfermedad que incluso puede elevar las transaminasas, ya sea ALT o AST, puede incluso elevar la inmunoglobulina G, puede incluso dar positivo los anticuerpos antinucleares, incluso los anticuerpos antimúsculo liso. Es decir, series de casos han reportado que gran parte de los pacientes con hepatitis o hepatitis autoinmune son en realidad una enfermedad de Wilson que no se detecta a tiempo. Y es importante siempre hacer esta diferenciación porque el diagnóstico, mejor dicho, el tratamiento de estas dos entidades es completamente diferente. Es importante que la sospechemos sobre todo en pacientes que le diagnosticamos hepatitis autoinmune pero que no responde de forma adecuada a la terapia inmunosupresora, ya sea con azatioprina, corticosteroides, etc. En este grupo de pacientes siempre es importante descartar enfermedad de Wilson. Así de que, ojo, y nuevamente le repito, la enfermedad de Wilson puede comportarse como una hepatitis autoinmune, positivizar los anticuerpos inespecíficos, elevar las amenazas y simular de forma completa una hepatitis autoinmunitaria. Entonces siempre es importante que tengamos en cuenta a estos pacientes y tratar de descartar enfermedad de Wilson ante un paciente con hepatitis autoinmune, sobre todo con otros datos que veremos más adelante. Otro fenotipo de presentación, o mejor dicho, otro espectro importante de la presentación hepática es la insuficiencia hepática aguda wilsoniana clásica, antiguamente conocida como enfermedad de Wilson fulminante. Esta es quizá, digámoslo así, la presentación hepática más grave con la cual pueden debutar los pacientes con enfermedad de Wilson,
porque en general ya estos pacientes que están presentando datos importantes de coagulopatía y encefalopatía prácticamente van a requerir terapia de trasplante de forma urgente. Usualmente en estas presentaciones que los pacientes suelen presentar anemia hemolítica CUMS directo o negativa, o sea, hemólisis no autoinmune, pueden presentar incluso insuficiencia renal que los conlleva, un síndrome hepatorrenal. Y ojo, porque al contrario de otros tipos de insuficiencia hepática, por ejemplo, de otra causa diferente a la enfermedad de Wilson, usualmente las transaminasas acá en este grupo de pacientes están desproporcionalmente bajas. Son usualmente resultados o valores que no superan los 1500 unidades por litro al comienzo de la enfermedad. Sin embargo, no por ello debemos dejar de pensar en enfermedad de Wilson cuando tengamos valores por encima a este resultado. Entonces, siempre es importante tener en cuenta este espectro clínico de la enfermedad. Otros datos importantes es que en este grupo de pacientes la fosfatasa alcalina puede estar normal o baja. Podemos presentar una bilirrubina sérica que a menudo puede estar elevada porque en este grupo de pacientes, como mencionamos antes, es que se presenta la hemólisis no autoinmune, que es lo que eleva la bilirrubina indirecta por destrucción eritrocitaria. ¿Sí? Y algo muy importante es que los pacientes que presentan insuficiencia hepática aguda o alteraciones hepáticas de causa desconocida, es importante que evaluemos estos dos cocientes. El cociente fosfatasa alcalina bilirrubina total y el cociente AST-ALT. Si yo, ante un paciente con hepatopatía crónica, ya sea cirrosis, compensada o descompensada, o incluso con insuficiencia hepática aguda, yo encuentro un cociente fosfatasa alcalina bilirrubina total menor a 4, más un cociente AST-ALT mayor a 2.2, debo pensar siempre en enfermedad de Wilson. Sí o sí. Esto tiene una especificidad cercana al 93% de los casos. Así que siempre ante este tipo de hepatopatías, calcular estos dos cocientes porque tiene una alta sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos para esta entidad clínica. Y aquí, digámoslo así, la ceruloplasmina sérica usualmente no es informativa desde el punto de vista diagnóstico en este tipo de pacientes como tal. Además de esto, los pacientes suelen presentar una excreción urinaria de cobre muy elevada y digamos, este hallazgo es más específico que la ceruloplasmina sérica para detectar enfermedad de Wilson, mejor dicho, para enfocar el diagnóstico de esta entidad clínica. En este tipo de manifestación de insuficiencia hepática, usualmente ya veremos anillos de Kaiser-Fleischer muy prominentes, aunque si no los observamos desde el punto de vista a ojo, es importante que usemos lámparas de hendidura para que desde el punto de vista del oftalmólogo pueda observar los anillos de Kaiser-Fleischer característicos de esta enfermedad, aunque no son patognomónicos de la misma. Y lo que mencioné antes, pues todo paciente con insuficiencia hepática aguda wilsoniana debe requerir terapia de trasplante hepático urgente porque estos pacientes usualmente no responden a la terapia con quelantes, ya sea con penicilamina, sales de zinc, etc. Y otras alternativas que se han estudiado es la diálisis con albúmina y la aféresis, tratando de que mientras el paciente se le hace un trasplante, sea una medida coadyuvante o una alternativa temporal hasta que se le realice la terapia definitiva, que es el trasplante hepático. Bueno, esto lo mencioné antes y es que fíjense que el espectro clínico de la manifestación hepática es muy variable y les he mencionado antes que los pacientes pueden presentar hepatitis aguda, pueden simular una cirrosis compensada o descompensada, pueden simular una hepatitis autoinmune, pueden presentar una insuficiencia hepática wilsoniana, pero un cierto grupo de pacientes miren cómo se comporta como una esteatosis hepática simple o incluso datos histopatológicos, como mencionamos antes, de esteatohepatitis no alcohólica. Los pacientes con enfermedad de Wilson pueden expresarse clínicamente como un hígado graso muy similar, por lo cual siempre es importante hacer la diferenciación entre una entidad y la otra. Y esto usualmente lo hacemos tratando de determinar una excreción urinaria de cobre en 24 horas, que si es un paciente con esteatohepatitis no alcohólica, esta va a estar baja, y si es un paciente con enfermedad de Wilson, estará completamente elevada, y con esto hago la diferenciación en este grupo de pacientes entre una entidad y la otra. Bueno, con respecto a la presentación neurológica, tenemos que es el segundo tipo de presentación clínica más frecuente, seguida del compromiso hepático.
En general, tiene una presentación entre un 18 y un 68% de los casos con enfermedad de Wilson, pero usualmente esto básicamente dependerá del centro de referencia. En general, se presenta en pacientes entre la segunda y tercera década de la vida, entre los 20 y 30 años de edad, y usualmente la afección neurológica sigue básicamente uno o dos de los siguientes patrones, que son trastornos del movimiento o distonías clónicas. Es decir, el compromiso neurológico en los pacientes con enfermedad de Wilson rara vez se presenta con encefalopatía típica, como se presenta en pacientes con encefalopatía por hiperamonemia. En general, estos trastornos son básicamente distónicos, trastornos del movimiento, básicamente. Pero recuerden que estas manifestaciones, digámoslo así, estas que están acá son las manifestaciones típicas, pero tendremos otras manifestaciones atípicas. Entonces, con respecto a los trastornos del movimiento, tendremos que estos usualmente son temblor que se presenta entre un 22 o 55% de los casos y usualmente son temblores en reposo, temblores con el movimiento, usualmente suelen ser inicialmente proximales en las extremidades superiores, pero que dependiendo del compromiso neurológico del paciente y la gravedad de la enfermedad, el temblor puede diseminarse y puede incluso extenderse hacia las extremidades inferiores, incluso la cabeza y nivel generalizado. Usualmente pueden presentar los pacientes mala coordinación, trastornos del equilibrio, pérdida del control motor fino. Los pacientes con trastornos distónicos espásticos pueden presentar facies en máscara, rigidez, pueden presentar alteraciones para la marcha, incluso compromiso pseudovulvar. Y los pacientes pueden presentar lenguaje disártrico, babeo, disfagia. Y estos son hallazgos que tenemos que tener siempre en cuenta en el enfoque de estos pacientes ante la sospecha de enfermedad de Wilson. Fíjense que la distonía acá se presenta en una tercera parte de los pacientes con enfermedad de Wilson. Se ha descrito que presenta un porcentaje entre un 11 y un 69% de los casos. Sin embargo, esto, digámoslo así, va a depender del compromiso neurológico del paciente. Aquí en la imagen de la izquierda básicamente tenemos un paciente con distonía unilateral. Sin embargo, acá tenemos un paciente con una risa sardónica debido a afección del músculo risorio, lo que lo lleva a ese paciente con ese hallazgo característico de la enfermedad de Wilson con manifestación neurológica. Así que, por el momento hemos tenido en cuenta que los pacientes en general van a debutar con datos neurológicos de tipo motor, ¿sí? Y no tanto como alteración del estado de conciencia. Sin embargo, la presentación puede variar y cierto grupo de pacientes puede simplemente presentar disfagia en un 50% de los casos, disfagia que incluso los puede conllevar a riesgo de broncoaspiración, neumonías broncoaspirativas, síndrome de Mendelssohn y por supuesto la pobre ingesta de alimentos a desnutrición, pérdida importante de peso. Los pacientes pueden presentar babeo en un 68% de los casos con compromiso neurológico agudo. La epilepsia puede presentarse en un 6.2 a un 8.3% de los pacientes y usualmente presenta una frecuencia de 10 veces mayor que en la población general. Por eso es importante que también tengamos esto muy en cuenta. Y usualmente se presentan en un 60% de los casos con alteraciones, o mejor dicho, convulsiones tónico-clónicas generalizadas mucho más que las focales. Y pueden presentar incluso lesiones en los tractos de la sustancia blanca en la corteza cerebral. Otros hallazgos menos frecuentes son básicamente la disfunción olfativa, las polineuropatías, el síndrome de piernas inquietas, trastornos y comportamientos del sueño, tics, mioclonías, cefaleas persistentes que no mejoran, incluso signos del tracto piramidal o corticoespinal, incluso deterioro oculomotor y disfunciones del gusto. Es importante evaluar que los pacientes con la enfermedad de Wilson o ante la sospecha de enfermedad de Wilson tratemos de usar las escalas de puntuación clínica. Hay básicamente dos actualmente validadas, que son el Unfit Wilson's Disease Rating Scale y tenemos también el Global Assessment Scale for Wilson Disease. Entonces, digamos que estas dos son las que nos van a ayudar a evaluar el compromiso neurológico de este grupo de pacientes. Y siempre es importante solicitar la resonancia magnética cerebral con gadolinio debido a que es el estudio más sensible y más específico para detectar pacientes con enfermedad de Wilson neurológica. ¿Cuáles son entonces los hallazgos imagenológicos que encontraremos en la resonancia nuclear magnética cerebral en los pacientes con la enfermedad de Wilson neurológico? Bueno, básicamente estos hallazgos son básicamente hiperintensidades simétricas a nivel de los núcleos de la base. Fíjense cómo, por ejemplo, acá vemos hiperintensidades acá en esta proyección de T2 a nivel del tálamo, en esta flecha rosada. Vemos cómo existen hiperintensidades en el globo pálido, flecha verde, hiperintensidades aquí en el putamen, flecha azul, en el núcleo caudado.
En casos más severos y tardíos, en esta proyección de T1, vemos cómo vamos a ver una hipointensidad a nivel del putamen, lo que la diferencia en etapas tempranas, es decir, en etapas tempranas, en la proyección T2, veremos hiperintensidades del putamen, mientras que en etapas tardías, cuando el daño es mucho más severo, veremos en T1 hipointensidades del putamen. En esta imagen C veremos uno de los cambios más espectaculares e importantes de la enfermedad de Wilson neurológico, como lo es el famoso signo de la cara del oso panda gigante, debido a que acá vemos esta manifestación característica en donde hay un compromiso del mesencéfalo. Suele presentarse en general en el 20% de los pacientes con la enfermedad de Wilson neurológico. En esta imagen D, en esta proyección en T2, básicamente veremos el otro signo importante que es el signo de la cara del oso panda en miniatura. Se ve en casos menos frecuentes, usualmente entre un 6 y un 8% de los casos, y ya el compromiso básicamente no es en el mesencéfalo, sino en el puente de Barole o protuberancia anular. Esta imagen característica ustedes la pueden acá asemejar como la cara de un oso panda bebé o el oso panda en miniatura. Así es como está descrita en los textos. Otro hallazgo importante es acá esta hiperintensidad en la vía dento-rubrotalámica. Aquí está señalada en flechas anaranjadas, que básicamente es una vía eferente del cerebelo que ayuda básicamente a controlar lo que se presenta en los trastornos del movimiento tipo distonías, temblores, ataxia, etc. Otros hallazgos importantes acá en esta imagen E es la atrofia del mesencéfalo y también atrofia cortico-subcortical. En esta imagen F básicamente es lo mismo. En esta imagen T2 vemos una hiperintensidad del putamen, que es lo que usualmente refleja una enfermedad en etapa temprana y no tan tardía. Aquí en esta proyección de T1 veremos básicamente hiperintensidades del globo pálido, pero que usualmente esto se ve básicamente en pacientes con, digámoslo así, acumulación de manganeso, que es característico de los pacientes con hepatopatía, o mejor dicho, encefalopatía por enfermedad de Wilson. Y acá en esta imagen H, digamos que usualmente pocas veces se ven cambios difusos de la sustancia blanca, sin embargo, esto en general no se ve porque hay destrucción de la mielina. Son, digamos que los hallazgos más importantes en la resonancia nuclear magnética de pacientes con enfermedad de Wilson, que siempre tenemos que tener en cuenta al sospechar esta enfermedad, y es lo que nosotros vamos a buscar en este tipo de pacientes con este estudio. Bueno, otro de los fenotipos importantes que se puede presentar en pacientes con enfermedad de Wilson es la presentación psiquiátrica. Fíjense cómo el 20% de los pacientes pueden presentar síntomas psiquiátricos y de forma general, digamos que se acepta que hasta un 60% de los pacientes con enfermedad de Wilson desarrollan trastorno depresivo mayor, pero un 14 a un 18% de los pacientes puede presentar un trastorno mixto bipolar, ya sea trastorno depresivo mayor con manía. Ahora bien, los pacientes pueden presentar no solamente estos trastornos, sino también trastorno obsesivo compulsivo, déficit de atención, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y delirante, anorexia nerviosa, bulimia, trastorno de hiperactividad. De hecho, es importante sospechar la enfermedad de Wilson cuando tenemos un paciente con estos, digamos, diagnósticos psiquiátricos y antecedentes familiares importantes de enfermedad psiquiátrica marcada. Por lo cual, de hecho, en algunas series de casos reportados de pacientes con enfermedad de Wilson con manifestaciones psiquiátricas, la mayor parte de este grupo de pacientes, cerca del 70-80% de los mismos, presentaba antecedentes familiares de primer grado, ya sea padre o madre o hermanos, con este tipo de trastornos. Entonces es importante que siempre los tengamos muy en cuenta. Bien, pasando entonces a los signos oculares, es importante que puntualicemos en dos condiciones muy importantes. En los pacientes con enfermedad de Wilson se pueden presentar dos hallazgos característicos, que son los anillos de Kaiser-Fleischer y las cataratas en girasol. Hablemos entonces primero de este tipo de manifestación. Entonces vemos que el anillo de Kaiser-Fleischer en general se produce cuando tenemos un exceso de cobre que se deposita básicamente aquí a nivel de la membrana de Descemet de la córnea. Recordemos que la córnea tiene 6 capas. De la más externa a la más interna tenemos entonces al epitelio, luego tenemos a la membrana de Bowman, luego tenemos el estroma, membrana o capa de Dua, membrana de Descemet y finalmente el endotelio. Precisamente en esta penúltima capa es que se fija el cobre. Y miren cómo en esta imagen que está acá, ya incluso corroborada
eh, con este tipo de imagen de óptica, de tomografía de coherencia óptica, perdón, se puede observar el nivel de cobre depositado a nivel de la membrana de Sermet. De hecho, el nivel de cobre depositado y su expresión clínica a nivel de la córnea va a depender del grado de elevación. Fíjense, por ejemplo, cómo acá en un paciente que tiene niveles discretamente elevados, usualmente ni siquiera se ve, clínicamente no se ve, pero cuando el nivel de cobre se comienza a incrementar de forma patológica en la córnea y a depositarse, ya se comienza a ver clínicamente este tipo de hallazgo, pero lo característico es que en este grupo de pacientes, en general, el depósito patológico de cobre suele básicamente fijarse en el limbo. En general, acá comienza en el polo superior y en el polo inferior. Luego, dependiendo del nivel de cobre a nivel plasmático y depositado a nivel del sistema nervioso central, precisamente en la córnea, es que se hace de forma circunferencial, compromete prácticamente todo lo que es la córnea, y esto es un hallazgo muy característico. Por lo cual, de hecho, cuando nosotros corroboramos este hallazgo con la manifestación del paciente en general, son pacientes que presentan trastornos neurológicos importantes o trastornos psiquiátricos, porque, como veremos más adelante en la siguiente diapositiva, en general, los pacientes con enfermedad de Wilson, gran parte de este grupo de pacientes no presentarán este hallazgo, no se podrá visualizar, por lo cual requeriremos que un oftalmólogo con lámpara de hendidura trate de visualizar este tipo de hallazgo cuando clínicamente no es evidente. Así que cuando tenemos la sospecha clínica y objetivamente no podemos observar este hallazgo, es importante que solicitemos valoración por el oftalmólogo para que éste trate de visualizar este hallazgo cuando no tenemos una clínica muy sugestiva o este hallazgo clínicamente evidente, válgase la redundancia. Y ojo con lo siguiente, miren, el 40 a 60% de los pacientes con enfermedad de Wilson con manifestación hepática no muestra anillos de Kaiser-Fleischer. Es decir, en los pacientes con fenotipo hepático, un 40 a 60% de los mismos no tendrá anillos de Kaiser-Fleischer. Y es por esa razón que en general hoy en día este, digamos, hallazgo no se considera, digamos, no patognomónico, porque de hecho no lo es y ahora se los voy a demostrar, sino que la ausencia de los mismos no me descarta la presencia de enfermedad de Wilson en ciertos pacientes. Sin embargo, si tenemos un paciente con enfermedad de Wilson y manifestación neurológica o psiquiátrica, sí lo veremos casi que en el 95 a 98% de los casos. Por lo cual, la manifestación neurológica o psiquiátrica es el fenotipo predilecto en la cual los pacientes o en los pacientes podremos objetivar de forma típica estos anillos de Kaiser-Fleischer. Solamente un 2 a 5% de este grupo de pacientes no los tienen. Es decir, es muy raro no encontrar este hallazgo en pacientes con manifestaciones neurológicas típicas de enfermedad de Wilson o manifestaciones psiquiátricas. Y atención con lo que les voy a mencionar. Ojo con esto porque es muy importante. Hoy en día, los anillos de Kaiser-Fleischer no se consideran específicos, no son patognomónicos de la enfermedad de Wilson. Es decir, si usted observa de forma aislada en un paciente con datos de hepatopatía la presencia de anillos de Kaiser-Fleischer, usted no puede asegurar que está ante una enfermedad de Wilson. No son patognomónicos de dicha enfermedad. Y esto es porque en los últimos años, o mejor dicho, contrario a lo que se creía antes, porque antes de hecho, cuando uno observaba estos anillos de Kaiser-Fleischer, ya prácticamente encajaba el paciente con este grupo, con este diagnóstico, y hoy en día se ha demostrado que incluso los pacientes con cirrosis biliar primaria, con colangitis esclerosante primaria o síndromes colestásicos familiares también puede presentar los anillos de Kaiser-Fleischer. Por lo que entonces hoy en día nosotros no nos basamos solamente con este hallazgo para diagnosticar esta enfermedad, sino que tenemos que basarnos de hallazgos clínicos, de estudios de laboratorio. Por supuesto, estos hallazgos son importantes para tenerlos en cuenta, pero no son los de quienes me van a determinar el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, siempre es importante que lo tengan muy en cuenta. Este grupo de pacientes con cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, pueden presentar enfermedad de Wilson. De hecho, algunos pacientes o pacientes femeninas que utilizan, por ejemplo, anticonceptivos como el estrogen, perdón, también les puede elevar el cobre y puede incluso hacer que se deposite acá en la membrana de Semet, y esto no precisamente me indica una enfermedad de Wilson. Así que para tener muy en cuenta que hoy en día no son
hallazgos que se consideren patognomónicos de esta enfermedad. Y el último hallazgo que les quería mencionar es la catarata en girasol, que es otro hallazgo importante, pero digamos que aquí básicamente se deposita el cobre en el cristalino, no en la córnea, y dará entonces este tipo de hallazgo característico que adquiere la forma de un girasol. Se presenta muy pocas veces, muy infrecuente, cerca de un 20% de los pacientes con manifestación neurológico-psiquiátrica presentan este hallazgo y rara vez, menos del 5% de los pacientes con Wilson con manifestación hepática presentan este hallazgo característico. Y por supuesto, en algunos casos no se observa clínicamente, sino que tendremos que utilizar lámpara de hendidura para poderlos observar y diagnosticar. Bueno, si yo tengo entonces una alta sospecha clínica de enfermedad de Wilson, ahora sí hablemos de los estudios de laboratorio que me permitirán confirmar dicha enfermedad. Disponemos entonces hoy en día básicamente de tres exámenes de laboratorio, que son la ceruloplasmina sérica, el cobre sérico, el cobre basal en orina en 24 horas y este resultado acá de cobre hepático que es básicamente detectado por biopsia. Con respecto a la ceruloplasmina sérica, recordemos que esta proteína en general tiene dos, o se encuentra en dos formas, apoceruloplasmina y la holoceruloplasmina. Su nivel básicamente dependerá del ensamblaje a nivel hepático. Si a nivel hepático no existe un buen ensamblaje en la enfermedad de Wilson porque la proteína está mutada, sencillamente yo encontraré niveles séricos de ceruloplasmina en esta enfermedad disminuidos. Pero ojo con lo siguiente, el examen de laboratorio o el laboratorio debe garantizar que la detección sea exclusivamente de holoceruloplasmina. Holoceruloplasmina que es básicamente la porción activada, la que almacena cobre a nivel plasmático. Porque algunos test básicamente detectan ceruloplasmina total, detectan las dos fracciones, la apo y la holoceruloplasmina, y esto puede dar resultados erróneos. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, dentro de las principales limitaciones que tenemos hoy en día con este estudio es que el laboratorio no disponga de pruebas específicas que detecten solamente la holoceruloplasmina. Así que esto tenerlo muy en cuenta. Con respecto al cobre sérico, este cobre sérico es un cobre sérico, válgase la redundancia, no unido a la ceruloplasmina. Por lo tanto, su nivel sérico se encontrará incrementado a nivel plasmático. Pero resulta que este estudio en general casi que no se solicita porque gran parte del cobre, digámoslo así, total, se encuentra fijado o depositado en los tejidos extrahepáticos o incluso a nivel hepático, lo cual la detección del cobre sérico total no me permite detectar de forma fehaciente el nivel o el valor certero de cobre a nivel de toda la economía corporal. Por esa razón, en general, nosotros utilizamos es básicamente el cobre basal en orina en 24 horas. Porque este cobre sérico, como está circulando a nivel plasmático, gran parte de él tiene la capacidad de ultrafiltrarse a nivel renal y por lo tanto perderse por orina. Y si yo encuentro niveles séricos, perdón, niveles de cobre basal en orina en 24 horas incrementados, esto es básicamente una medición indirecta del cobre sérico no unido a la ceruloplasmina. Entonces es otro examen que tenemos que solicitar en estos pacientes. Finalmente, si yo con estos exámenes logro confirmar dicha enfermedad, sencillo, no hago más nada. Pero si aún así tengo dudas si realmente tengo enfermedad de Wilson, yo solicito una biopsia que me permite detectar el nivel de cobre hepático que se medirá básicamente en microgramos por gramo de peso seco. Y su resultado estará, por supuesto, incrementado en cierto grupo de pacientes y esto me indicaría la enfermedad de Wilson. Ahora bien, que tengo que aclarar lo siguiente. Y es que ninguno de estos tests en realidad es altamente específico para enfermedad de Wilson. Todos estos exámenes tienen ciertas limitaciones y por lo tanto es importante que las conozcamos para poder determinar y tener claridad sobre que estos exámenes no siempre van a estar disminuidos, no siempre van a estar incrementados en esta enfermedad, porque tienen ciertas variaciones como lo veremos en la siguiente diapositiva. Muy bien, estos son entonces los estudios de rutina para el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Vamos entonces a hablar de cada uno de ellos, algunas consideraciones importantes. Comencemos con la ceruloplasmina sérica. Recordemos entonces que esta proteína se encuentra reducida en pacientes con enfermedad de Wilson. En general se ha establecido como un punto de corte que es menor a 200 miligramos por litro o en su defecto menor a 20 miligramos por decilitro. Esta prueba de laboratorio no se presenta en todos los pacientes con enfermedad. De hecho, el 50% de los pacientes con enfermedad de Wilson y presentación hepática tendrán niveles completamente normales de
ceruloplasmina sérica. Además, este test diagnóstico tiene ciertos estudios o ciertos resultados que se consideran falsos negativos o falsos positivos. Es decir, habrá ciertas condiciones que harán que estos niveles se encuentren completamente normales o elevados. Y esto es, por ejemplo, pacientes que presenten datos de marcadores de inflamación hepática. Si el paciente con enfermedad de Wilson debuta con datos de hepatitis aguda, con niveles de transaminasas excesivamente elevados o incluso datos de necroinflamación importantes o insuficiencia hepática aguda, es usual que los niveles estén completamente normales o incluso discretamente elevados. Y esto no me descarta enfermedad de Wilson. Y esto es porque esta es una proteína que se considera realmente un reactante de fase aguda. Es un reactante en fase aguda. Se eleva en condiciones de inflamación muy importantes. De hecho, en pacientes con hepatitis de otras causas, por ejemplo, hepatitis virales, tóxicas por fármacos, esto se puede incluso incrementar. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es la muestra y el procesamiento de la muestra. Si esta muestra es procesada por laboratorios que realizan ensayos inmunológicos, esto puede darme o sobreestimar los niveles séricos de ceruloplasmina. Y esto es porque estos estudios o laboratorios realmente detectan la ceruloplasmina total. Detectan tanto la apoceruloplasmina como la holoceruloplasmina. Y esto, al contabilizar todos estos valores, puede darme básicamente resultados normales en pacientes con la enfermedad de Wilson que tendrían niveles relativamente bajos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el laboratorio que procese la muestra trate de procesarlo ya sea por nefelometría, que utilice, por ejemplo, pruebas de oxidasa para tratar de detectar solamente la holoceruloplasmina, que no es más que la ceruloplasmina relativamente funcional, la que transporta el cobre, que por supuesto estará en concentraciones disminuidas en pacientes con enfermedad de Wilson, aunque no en todos los casos. En realidad se disminuye mucho más en pacientes con Wilson neurológico o con presentación psiquiátrica, pero el 50% de la manifestación hepática puede presentar resultados normales o disminuidos. Las pacientes embarazadas, las pacientes en terapia con estrógenos o con anticonceptivos orales también pueden darnos como resultados niveles normales de ceruloplasmina en pacientes que de una u otra forma tengan enfermedad de Wilson. Y esto es porque recordemos que el ARN básicamente de la ceruloplasmina tiene una porción ascendente que es sensible a los estrógenos. Por lo tanto, bajo estas condiciones tendremos niveles normales, ¿sí? O discretamente elevados. Y eso tampoco me descarta enfermedad de Wilson, por eso son falsos negativos. Y además de esto tendremos condiciones que se consideran falsos positivos. Es decir, pacientes que presentan, por ejemplo, síndromes de mala absorción intestinal, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad celíaca, pacientes, por ejemplo, con enteropatía perdedora de proteínas, son pacientes que tendrán niveles disminuidos de ceruloplasmina y no me indica enfermedad de Wilson. Pacientes, por ejemplo, con desnutrición proteico-calórica o marasmo, o desnutrición proteica, puramente proteica como el síndrome de Kwashiorkor, pacientes con aceruloplasminemia congénita, me da niveles bajos también de ceruloplasmina, por supuesto, pacientes que presenten heterocigosis, incluso otros pacientes que presentan datos de hepatopatía inducida por drogas o fármacos, hepatopatías víricas, etc. Y por eso tenemos que tener en cuenta todas estas condiciones a la hora de interpretar un resultado de ceruloplasmina sérica. Con respecto al cobre urinario, pues aquí tenemos como punto de corte de referencia que debe ser mayor a 100 microgramos para incrementar la sospecha o el screen diagnóstico de la enfermedad de Wilson. Aunque algunas guías y textos nos sugieren que un nivel mayor a 40, aquí pues establece que en niños, pero incluso en adultos, un nivel mayor a 40 debe incrementarnos la sospecha de enfermedad de Wilson y debe hacernos o debe llamarnos la atención para solicitar otro tipo de test para confirmar dicha enfermedad. En general, los errores o falsos negativos se asocian más que todo a una muestra tomada de forma incorrecta, y esto es básicamente porque en general tenemos que tratar de garantizar que la muestra se tome realmente en 24 horas y tratar de que sea bajo vigilancia. En general se sugiere que se debe tomar la muestra y tratar de detectar también los niveles de creatinina en 24 horas. Creatinina en 24 horas de forma concomitante con los niveles de cobre urinario. ¿Por qué? Para tratar de verificar la toma de la muestra y si hubo una buena recolección. Si al tomar la muestra de cobre urinario yo encuentro una creatinina
en 24, o una creatinura en 24 horas con un resultado entre 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso, entonces yo digo que fue una buena muestra y podría interpretar este resultado. Pero si el resultado me da menor a 15 o mayor a 20 de creatinina en 24 horas, esto me predice que realmente la muestra estuvo mal tomada o se tomó una mayor cantidad en un tiempo prolongado o incluso una concentración tomada en un tiempo menos del requerido, que eran 24 horas. Por eso es importante garantizar una buena recolección de la muestra para poder interpretar este resultado. Ya mencionamos esto entonces, que en general los niveles de cobre no unido a la ceruloplasmina, digamos que no se utilizan mucho, además de que hoy en día no tenemos como tal pruebas estandarizadas que nos confirmen o que nos dé la efectividad de esta muestra. Y por esa razón básicamente nosotros utilizamos es el cobre urinario para detectar este grupo de pacientes con niveles relativamente altos de cobre no unido a la ceruloplasmina. Finalmente, acá mencionarles que el cobre hepático tendrá un valor de referencia en general mayor a 250 microgramos por gramo de peso seco y en general puede estar también elevado, o con esto se puede elevar el cobre hepático en pacientes con síndromes colestásicos familiares. Por ejemplo, pacientes que presenten síndrome de Downey-Johnson, síndrome de Rator, en donde existen mutaciones de las proteínas transportadores de múltiples fármacos, la MRP2, MRP3, y estos pacientes, sin tener absolutamente ningún trastorno en el metabolismo del cobre o la mutación, pueden presentar cierto grado del depósito patológico de cobre en el hígado. Sin embargo, ojo con esto, niveles mayores de 250 deben hacernos sospechar siempre esta enfermedad. Y un resultado con este valor asociado al espectro clínico del paciente o los antecedentes familiares prácticamente nos confirma el diagnóstico de esta enfermedad. Esto es básicamente por biopsia. Esto no es ningún tipo de examen, pero siempre es importante recordar que los anillos de Kaiser-Fleischer deben siempre tratar de ser visualizados. Si no es posible objetivar desde el punto de vista clínico, pues con lámpara de hendidura, porque su presencia también incrementa la posibilidad de estar ante la enfermedad de Wilson. Esto es lo que de pronto quería comentarles. Bueno, siempre aquí mencionarles también que los anillos de Kaiser-Fleischer pueden encontrarse también en pacientes con cirrosis biliar primaria, con angitis esclerosante primaria, y que no es un dato patognomónico, pero les repito, todo esto debe ser interpretado en el contexto clínico adecuado de estos pacientes. Bueno, si yo ya conozco todo el espectro clínico de la enfermedad y ya conozco los exámenes de laboratorio que puedo solicitar, ¿cómo confirmo el diagnóstico de enfermedad de Wilson? Lo primero que tengo que decir es que realmente el diagnóstico no siempre es fácil. Recuerden que el espectro clínico es muy variable, incluso los exámenes de laboratorio tienen sus limitaciones. Si un paciente nos consulta con datos de hepatopatía crónica, con temblor o distonía y presencia de anillos de Kaiser-Fleischer, yo la tengo fácil. Con esto prácticamente tengo el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Lo que debo hacer es confirmarlo. Sin embargo, miren que esto no se presenta en todos los casos y cierto grupo de pacientes presentan manifestaciones clínicas aisladas. Además, hay ciertas enfermedades o condiciones en el paciente que puede incluso alterar los resultados de los laboratorios y puede darnos falsos positivos o falsos negativos. Entonces, en base a todos estos, digamos, todas estas dificultades o limitaciones, en el año 2001, el grupo de trabajo de la octava reunión internacional sobre la enfermedad de Wilson en Leipzig se dio el lujo de realizar un score pronóstico, o mejor dicho, una escala de puntuación diagnóstica para la enfermedad de Wilson para poder establecer el diagnóstico de dicha enfermedad. Este score pronóstico básicamente incluye hallazgos clínicos, datos de laboratorio, datos genéticos, incluso resultados de la biopsia. Y si yo sumo esta puntuación y yo tengo un score que me da 4 puntos o más, yo establezco el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Si tengo una puntuación de 3 puntos, tengo un diagnóstico probable y debiese solicitar otro examen que antes no haya solicitado, tratando de corroborar o confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Y si en su defecto tengo 2 puntos o menos, yo prácticamente puedo descartar enfermedad de Wilson porque es una muy poca probabilidad de estar ante esta enfermedad como tal. Entonces, fíjense entonces acá que aquí evaluamos básicamente anillos de Kaiser-Fleischer. Si estos están presentes, me da 2 puntos. Evaluamos datos neurológicos y estos datos son severos, me dan 2 puntos también. Si tenemos niveles de ceruloplasmina sérica en rango normal, sencillamente no me suma ningún punto, pero si tengo un resultado menor
a 0,1 gramos por litro o menor a 100 miligramos por decilitros, me da 2 puntos. Si yo tengo anemia hemolítica no autoinmune, o sea, con CUMS directo negativa, me da 1 punto. Si tengo niveles de cobre hepático por biopsia en ausencia de colestasis, con un resultado mayor a 200 microgramos por cada gramo de peso seco en el hígado, me da 2 puntos, pero si este resultado es menor a 50, sencillamente me quita 1 punto en la puntuación que ya llevo. Si el nivel de cobre urinario en ausencia de hepatitis me da un resultado mayor a 2 veces el límite superior normal, me da 2 puntos. Si tengo un análisis de mutaciones genéticas, específicamente en los 2 cromosomas detectadas, me da 4 puntos. Pero fíjense que este examen, este análisis, prácticamente con este hallazgo me confirma la enfermedad sin hacer más nada. Pero resulta que nosotros no hacemos este examen enseguida, a menos que nosotros de pronto al paciente le queramos hacer un screening genético porque tiene familiares de primer grado con dicha enfermedad, por ejemplo. Entonces, digamos que esa sería la indicación para hacer este estudio de entrada. De resto, solicitamos siempre ceruloplasmina, cobre urinario y luego de esto miramos a ver si el paciente requiere solicitar ese estudio de biopsia o estudio genético. Listo. Quiero proponerles a todos ustedes el siguiente algoritmo diagnóstico que me gustó mucho para enfocar a los pacientes con enfermedad de Wilson y por ende hacer el diagnóstico. Y lo que tenemos que hacer es que luego de tener un espectro clínico de alta sospecha para esta enfermedad, solicitamos ceruloplasmina sérica, realizamos un examen ocular o con lámpara de hendidura y niveles de cobre en orina en 24 horas. Si el nivel de ceruloplasmina sérica está menor a 200, yo evalúo la presencia de anillos de Kaiser-Fleischer. Recuerden que este examen está disminuido usualmente en los pacientes con la enfermedad de Wilson y que en el score anterior, un nivel menor a 200 hasta 100 me da 1 punto y menor a 100 me da pues 2 puntos. Si hay presencia de anillos de Kaiser-Fleischer, solicitamos un cobre urinario en 24 horas. Si este resultado es mayor a 40 microgramos, yo con esto tengo el diagnóstico establecido de enfermedad de Wilson. Pero si el cobre urinario es menor o igual a 40 microgramos, yo debo solicitar biopsia hepática o en su defecto estudio genético para el gen ATP7B. Si el anillo de Kaiser-Fleischer está ausente ni siquiera con lámpara de hendidura, solicitamos un cobre en orina en 24 horas. Si este resultado es mayor a 100 microgramos, yo con esto también hago el diagnóstico de enfermedad de Wilson, pero si tengo un resultado menor a 100 microgramos, sencillamente ese paciente yo le solicito biopsia hepática o en su defecto estudio genético para el gen ATP7B. Vamos para la izquierda. Si de entrada el nivel sérico de ceruloplasmina es normal, yo evalúo la presencia de anillos de Kaiser-Fleischer. Si estos están presentes, yo aquí no solicito cobre urinario, sino que de entrada voy y le solicito al paciente una biopsia hepática o en su defecto estudio genético para el gen ATP7B. Pregunta, ¿cuál solicito? ¿Biopsia hepática o estudio genético para el gen ATP? Depende del fenotipo del paciente. Si el paciente lo que realmente presenta son manifestaciones hepáticas, yo pues le solicito al paciente una biopsia hepática. Pero si el fenotipo del paciente es neuropsiquiátrico en ausencia de datos de hepatopatía, yo a ese paciente le solicito un estudio genético para el gen ATP7B. Si en este contexto de los pacientes los anillos de Kaiser-Fleischer están ausentes y además el cobre en orina en 24 horas es menor a 40, yo con esto puedo descartar la enfermedad de Wilson. Pero si el cobre urinario es mayor a 40, yo le solicito una biopsia o en su defecto estudio genético para el gen ATP7B. Y este es básicamente el enfoque o el algoritmo de diagnóstico para pacientes con la enfermedad de Wilson. Bien, en este punto quisiera ir dando como que un resumen o algunos puntos claves que quisiera que todos tuviesen muy en cuenta de lo que llevamos hasta este momento. Y lo primero es que, ojo, los pacientes en edad pediátrica que presentan un cuadro de hepatitis autoinmune deben ser siempre investigados como enfermedad de Wilson. Dos, los pacientes adultos con hepatitis autoinmune atípica, sobre todo que respondan mal a la terapia inmunosupresora con acetoprina u otro medicamento y corticosteroides, deben siempre solicitar estudios para descartar la enfermedad de Wilson, porque ya vimos que la enfermedad de Wilson también puede elevar la inmunoglobulina, puede positivizar los anticuerpos antimúsculo liso, anticuerpos antinucleares, etcétera, típico de una hepatitis autoinmune.
La enfermedad de Wilson debe siempre tenerse como diagnóstico diferencial en pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico, lo que ya vimos anteriormente. Los pacientes con enfermedad de Wilson en etapas iniciales pueden presentar incluso en la biopsia no el depósito de cobre, sino datos de esteatosis o esteatohepatitis, muy similar a los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Sobre todo debemos pensar en enfermedad de Wilson en pacientes que no son diabéticos, que no son obesos, que no tienen dislipidemia importante o que no tienen dislipidemia familiar, que pronto me pudiese sugerir que la causa es un hígado graso no alcohólico. En este grupo de pacientes debemos sospechar y pensar en enfermedad de Wilson, porque ya vemos que el comportamiento es muy variable. La enfermedad de Wilson debe sospecharse también en cualquier paciente que presente insuficiencia hepática aguda y hemólisis intravascular con CUMS directo negativa, que además presente elevaciones modestas de transaminasas séricas, fosfatasa alcalina sérica baja y una proporción de fosfatasa alcalina bilirrubina menor a 2. Y familiares de primer grado de cualquier paciente recién diagnosticado con enfermedad de Wilson deben siempre someterse a pruebas de detección de enfermedad de Wilson. En general, el estudio de elección en este tipo de pacientes que son asintomáticos es el gen ATP7B, la mutación del gen ATP7B. Y en pacientes sintomáticos, pues tratar de solicitar previamente lo que son la ceruloplasmina y cobre en orina en 24 horas. Entonces, con respecto al tratamiento, tenemos que decir o tener claro ciertas pautas muy importantes. Y es que, en primer lugar, la enfermedad de Wilson puede tratarse con éxito con agentes farmacológicos de tipo quelantes si el diagnóstico se realiza a tiempo y existe adherencia a la terapia farmacológica. Dos, la elección del medicamento básicamente deberá depender tanto de la elección del paciente, del fenotipo, de los posibles efectos adversos, la disponibilidad y los costos de ese medicamento. Tercero, que los pacientes tratados con la enfermedad de Wilson deben someterse siempre a un seguimiento porque dichos medicamentos tienen ciertos efectos adversos importantes, por los cuales la adherencia también va a depender del seguimiento con su médico tratante para evaluar la adherencia y la respuesta a la terapia farmacológica en este grupo de pacientes. Cuarto, el tratamiento sintomático de las manifestaciones hepáticas, neurológicas o psiquiátricas debe aplicarse siempre que sea necesario y reevaluarse con el tiempo. Con respecto a la terapia farmacológica, es importante dejar claro que el tratamiento de estos pacientes es de por vida. No se puede permitir la suspensión del tratamiento debido a que esto puede conllevar a empeoramiento de los síntomas o incluso a la progresión e insuficiencia hepática aguda. Entonces el tratamiento nosotros dividimos en dos fases. Una fase de estabilización con dosis de impregnación o iniciación de los medicamentos, en la cual básicamente lo que haremos es tratar de quelar todo el cobre que está depositado en los tejidos. Y dos, la fase de mantenimiento es evitar la reabsorción de un cobre nuevo que viene de la dieta. Entonces tenemos básicamente tres medicamentos con los cuales podemos hacer esto. La terapia de estabilización, usualmente la hacemos con estos dos medicamentos que son la depenicilamina y la trientina, que son quelantes. Y la fase de mantenimiento usualmente la hacemos con el zinc, aunque en algunos casos la terapia de estabilización va a requerir también el uso de un quelante con el zinc o incluso un zinc cuando ya hay refractariedad de estos dos medicamentos previamente mencionados. Bueno, vemos entonces acá que la D-penicilamina es un quelante de cobre. Él en su estructura bioquímica tiene un grupo sulfidrilo que le confiere la capacidad de quelar, atrapar el cobre que se encuentra en las membranas, en las proteínas, etc. Además, incrementa la excreción urinaria de cobre. Algunos estudios han demostrado que además la D-penicilamina incrementa la síntesis de las metalotioneínas endógenas y por lo tanto la capacidad de un mayor atrapamiento o captación del cobre a nivel intrahepático. La depenecilamina es un medicamento que se absorbe muy bien a nivel del trato gastrointestinal, pero fíjense que el 50% de la dosis se reduce con la ingesta de alimentos. Por lo tanto, se sugiere que este medicamento tiene que tratar de administrarse por lo menos una hora antes o por lo menos 2 horas posteriores a la ingesta de alimentos para tratar de evitar su mala absorción. Es un medicamento que se elimina un 80% por vía renal, tiene una vida media de 1.7 a 7 horas. La dosis básicamente va a depender del esquema. Hay un esquema o dosis de inducción o impregnación y una de mantenimiento. La dosis de impregnación o inducción usualmente es de 250 a 500 miligramos al día y luego tiene que tratar de incrementarse de 250 miligramos cada 4 o cada 7 días hasta un máximo de dosis
de 1 a 1,5 gramos. Esto tiene que tratar de administrarse en 2 o 3 o 4 dosis divididas en 24 horas, es decir, cada 6, cada 8, cada 12 horas. Y este esquema es usualmente por cada 6 durante cada 4 o 6 meses. Luego tiene que tratar de reducirse la dosis a más o menos unos 750 miligramos a 1 gramo por día. Viene en presentación de Cupirpren acá en Colombia, en la que tenemos acá en 250 miligramos. Y los efectos adversos pueden ser múltiples, desde hipersensibilidad, fiebre, erupciones cutáneas, pueden haber casos de linfadenopatías y trastornos hematológicos, neutropenias, trombocitopenias, anemias, sobre todo anemias sideroblásticas, ya veremos por qué, incluso proteinuria. Algunos estudios han demostrado que se puede provocar incluso un síndrome de Good-Pasteur secundario a este medicamento. La penicilamina tiene la capacidad de inactivar a la piridoxina y por lo tanto puede conllevar al paciente a riesgo de anemia sideroblástica. Recordemos que el fosfato de piridoxal, que es una forma metabólicamente activa de la piridoxina, es un cofactor de la enzima delta aminoleulinato sintasa, que es importante en la biosíntesis del grupo hemo. Por lo tanto, las dosis en sobre todo en el esquema de inducción, que se utilizan altas dosis, tienen la capacidad de inactivar esta vitamina, que es la vitamina B6, y por lo tanto conllevar al paciente a una anemia sideroblástica. Para evitar eso, entre otros efectos adversos por déficit de la vitamina, se sugiere que de forma concomitante administrar también siempre pequeñas concentraciones de piridoxina, usualmente 25 miligramos por día. Con respecto al embarazo, se recomienda en general que las mujeres pueden recibir su medicamento. Hasta el momento no hay efectos teratogénicos que se relacionen con este medicamento durante el embarazo. Lo único es que durante el tercer trimestre del embarazo, las mujeres refieren que su uso durante el nacimiento del bebé pueden presentar algún tipo de reacción cutánea o manifestación cutánea secundaria a este medicamento. Pero como tal, efectos teratogénicos no se recomiendan. Es importante además hacer la aclaración que las guías sugieren que debe tratar de reducirse un poco la dosis de medicamento, sobre todo en etapa de mantenimiento, tratando de mantener una dosis de entre 500 a 750 miligramos en 24 horas para evitar la hemólisis y el empeoramiento del daño de los órganos cuando presentan manifestaciones típicas de esta enfermedad durante el embarazo. Pero con respecto a efectos teratogénicos, hasta el momento no hay casos reportados con respecto a este medicamento. Y algo muy importante es que en el Wilson neurológico el uso de la penicilamina puede incluso precipitar eh, estos síntomas, por lo cual en este tipo de pacientes debe tratar de priorizarse otro tipo de tratamiento, como por ejemplo la trientina, para tratar de evitar el uso de o el efecto adverso o el empeoramiento de los síntomas neurológicos en estos pacientes que en general se asocian a una destrucción del depósito patológico de cobre que conlleva una mayor acumulación a nivel cerebral con respecto a estos síntomas. Con respecto a la trientina, es también un quelante de cobre y se diferencia principalmente de la D-penicilamina debido a que ésta no posee grupos sulfidrilos, sino que esta forma complejos estables con sus 4 nitrógenos sustituyentes o constituyentes. Además, también se ha demostrado que incrementa la excreción urinaria de cobre. Con respecto a su farmacocinética, no ha sido muy bien estudiada hasta la fecha. Se ha referido que presenta una mala absorción en el tracto gastrointestinal, aunque sin embargo se sugiere que debe administrarse, por lo menos al igual que la de penicilamina, 1 hora antes o 2 horas posteriores a los alimentos. Solamente se excreta un 1% de la cantidad ingerida por vía renal y el 8% de su principal metabolito, que es el acetiltrieno. Es un medicamento que también tiene una dosis usualmente de inducción, que es de 20 miligramos por kilogramo de peso, sin superar la dosis de 1500 miligramos por día, aunque algunas referencias que revisé también sugieren que puede incluso llevarse hasta 2 gramos en 24 horas, como tal de este medicamento. Es un medicamento que tiene menos efectos adversos con respecto a la de penicilamina, tiene un peor empeoramiento neurológico, lo que lo hace el medicamento de elección de entrada para el Wilson neurológico. Aunque en general las recomendaciones con respecto a este medicamento es para pacientes que no toleraron o presentaron refractariedad o empeoramiento de los síntomas o pobre tolerancia al uso de la penicilamina, sobre todo porque este medicamento es mucho más costoso y en Colombia digamos que no tenemos facilidad de tenerlo en todos los casos. Es difícil conseguir este medicamento acá en Colombia. Algunos de los efectos que se han reportado con respecto a este medicamento es la gastritis hemorrágica, pérdida del gusto, erupción cutánea, colitis y budinitis. Con respecto al embarazo, en general tampoco se han reportado casos
de teratogenicidad, aunque se sugiere que la dosis debe mantenerse en dosis reducidas, usualmente entre 500 a 750 miligramos en 24 horas para pacientes embarazadas como tal. Bueno, con respecto al zinc, es un medicamento que básicamente interfiere con la absorción intestinal de cobre, lo que justifica su uso en esta enfermedad. Tiene la capacidad además de inducir la síntesis, al igual que la D-penicilamina, de las metallotineínas a nivel de los enterocitos, así como también a nivel hepático, y por lo tanto aumentar la captación del cobre. Es un medicamento que viene en diferentes formas de sales de zinc, usualmente acetato de zinc, gluconato de zinc y sulfato de zinc. En nuestro medio es más fácil conseguir sulfato de zinc. Básicamente dependerá de la dosis en miligramos de zinc elemental. La dosis sugerida para adultos y niños mayores es de 150 miligramos en 24 horas, divididos en 2 o 3 dosis. Algunos estudios han demostrado que pacientes que no toleran 3 dosis pueden utilizar 2 dosis, pero una única dosis diaria no se recomienda en ningún tipo, en ningún caso de los pacientes como tal. Esta es la presentación de zinc en tabletas que tenemos aquí en Colombia y también viene en presentación en jarabes. Los efectos adversos más relacionados con este medicamento son básicamente gastrointestinales. De hecho, el 20% de los pacientes que presentan síntomas o efectos adversos asociados al medicamento son básicamente dispepsia severa, gastritis. Hay algunos casos reportados de deterioro de la función hepática y de lesión hepática. Deterioro neurológico es muy raro e incluso se han reportado casos de elevación de las amilasas y las lipasas en ausencia de pancreatitis aguda. En general, las recomendaciones con el uso del Succinct son básicamente para pacientes, uno, que no toleran la terapia con quelación, dos, que presenten empeoramiento de los síntomas neuropsiquiátricos, sí, y básicamente pacientes que presentan alteraciones de las pruebas con respecto a los quelantes y pacientes que están asintomáticos. Son, digamos, que las consideraciones para este grupo de pacientes que utilizan el zinc como tal. Esta imagen es básicamente un resumen de lo que ya les he mencionado. En esta imagen vemos los tres medicamentos de penicilamina, trientina, sulcin, cada uno con su respectivo mecanismo de acción que ya lo mencioné. Y además las diferentes interacciones medicamentosas que hay que tener en cuenta con estos medicamentos. Pero quiero aquí hacer una aclaración muy importante y tratar de hacer énfasis en esto que es lo que corresponde al control, al evaluar la respuesta a estos medicamentos, porque con esto yo puedo verificar si estamos haciendo las cosas bien, si hay adherencia y si hay respuesta a estos mismos. Fíjense, por ejemplo, que yo puedo evaluar la respuesta a dosis de penicilamina y trientina, midiendo, por ejemplo, una concentración o excreción urinaria de cobre. Lo ideal es que en estos pacientes, en la fase de mantenimiento, tratar de obtener dosis o una cuantificación de cobre urinario entre 200 a 500 microgramos en 24 horas, tanto para D-penicilamina como para trientina, aunque en la etapa inicial de estos pacientes podemos tener niveles mucho más altos, usualmente mayores a 1000 microgramos en 24 horas. También tenemos que evaluar los niveles séricos de cobre no unido a la ceruloplasmina siempre que sea posible, tratando de obtener niveles entre 5 a 15 microgramos por decilitros. Y finalmente también tratar de evaluar si tenemos una normalización del cobre urinario tras 2 días de haber suspendido la terapia con depenecilamina o con trientina. Yo con esto evalúo si el paciente está bien tratado, si está presentando una buena respuesta. Por supuesto, también tengo que evaluar si el paciente ya ha presentado efectos adversos importantes que me indican que yo debo suspender el tratamiento como tal. Lo que les mencionaba antes, los pacientes con D-penicilamina tienen muchos efectos adversos, mucho más que los pacientes que utilizan trientina y pacientes con sales de zinc. Así que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes o hacer el seguimiento de forma ambulatoria. Es importante tener en cuenta que existen otras consideraciones especiales en el manejo de los pacientes con la enfermedad de Wilson. Por ejemplo, la dieta. Los pacientes deben tener una restricción dietética de cobre lo que más se pueda, es decir, controlar el exceso de cobre que viene en la alimentación, por lo cual los pacientes tienen que tratar de eliminar de su ingesta diaria alimentos como los mariscos, nueces, chocolates, champiñones y vísceras. Son alimentos con alto contenido de cobre por lo menos durante el primer año de tratamiento farmacológico. ¿Sí? Dos, los pacientes con enfermedad hepática tienen que tratar de evitar, por supuesto, ingerir alimentos o suplementos que causen toxicidad hepática. Es decir,
Estos pacientes tienen que tratar de modular su ingesta de alcohol. Yo prefiero decir que no consuman ningún tipo de alcohol, tratar de evitar todos los suplementos herbales o de medicina homeopática o medicina naturista, tratar de ingerir medicamentos que no sean hepatotóxicos, tratar de limitar el consumo de acetaminofén o paracetamol, medicamentos como los AINES, etcétera. Es importante que tengamos en cuenta que los pacientes que debuten con cirrosis hepática descompensada, por supuesto, deben tener tratamiento para su hipertensión portal, es decir, no deben suspender medicamentos como la espironolactona, sulfurosemida si requieren medicamentos, ya sea que tengan congestión sistémica, etcétera. El uso de los betabloqueantes deben recibirlos siempre y cuando no estén contraindicados, es decir, deben tratar su hipertensión portal independientemente de la causa. Y por supuesto, la alimentación por sonda puede ser importante en pacientes que tengan, por ejemplo, compromiso neurológico severo, por ejemplo, disfagia. ¿Debido a por qué? Porque los pacientes con dieta por vía oral tienen riesgo elevado de bronconeumonías, neumonías aspirativas, etcétera. Por lo tanto, en este grupo de pacientes debe considerarse también el uso de la gastrostomía percutánea para reducir este riesgo. Con respecto al pronóstico de la enfermedad de Wilson, tenemos que tener en cuenta que el pronóstico básicamente va a depender de si el diagnóstico se realiza a tiempo. Mientras más temprana el diagnóstico de la enfermedad se haga, el paciente presentará un mejor pronóstico. Además de esto, si un familiar asintomático de primer grado es diagnosticado por razones bioquímicas o genéticas, el tratamiento tiene que hacerse incluso antes de que aparezcan los síntomas, porque esto mejora la sobrevida de este paciente. Es decir, si el paciente tiene la mutación para el gen ATP7B, debe recibir terapia farmacológica antes de presentar así sea el primer signo o síntoma de hepatopatía o alteración neurológica de cualquier origen, porque esto pues mejora la sobrevida a largo plazo en este grupo de pacientes. Si los pacientes lo que realmente presentan o presentan el fenotipo de hepatopatía aguda o crónica, tenemos que evaluar siempre que el pronóstico suele ser favorable siempre y cuando el tratamiento sea coherente y haya adherencia al mismo. Si el paciente realmente presenta una alteración neurológica grave e importante que no se resuelva, porque de hecho estos pacientes presentan un fracaso al tratamiento mucho más rápido, por lo cual ellos el tratamiento es un poco más complejo porque usualmente no resuelve completamente con la terapia inicial. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta con respecto al trasplante hepático es que realmente las únicas recomendaciones que tenemos hoy en día para tratar pacientes con la enfermedad de Wilson y que deben recibir trasplante hepático es aquel paciente que presente datos de insuficiencia hepática aguda, llámese por prolongación de los tiempos de coagulación y encefalopatía, y paciente con cirrosis hepática descompensada que no responda a la terapia farmacológica para enfermedad de Wilson, es decir, manejo con quelantes. Son, digamos, las únicas dos indicaciones que tenemos para el trasplante hepático. Y los pacientes con enfermedad de Wilson, neurológica o psiquiátrica, realmente estos pacientes presentan malos desenlaces con el trasplante hepático, por lo cual estos pacientes no se benefician de este tipo de tratamiento. Finalmente, quiero mostrarles acá que aquí tenemos el índice pronóstico del King College para enfermedad de Wilson, en la cual tenemos una puntuación donde evaluamos 5 parámetros. Y de acuerdo a la puntuación con esto, pues me da una alta probabilidad de fracaso de la terapia y requerimiento de la terapia de trasplante hepático. Y evaluamos básicamente la bilirrubina sérica, la aspartato-aminotransferasa, el INR, el conteo de glóbulos blancos y la albúmina sérica. Y si yo con toda esta puntuación tengo un resultado mayor a 11 puntos, yo tengo una alta probabilidad de muerte sin trasplante hepático y por lo cual esto es una indicación 1A de trasplante hepático en este grupo de pacientes. Finalmente, mencionar que la plasmaféresis puede ser una medida temporal mientras al paciente se le realiza el trasplante hepático. Sin embargo, incluso rara vez estos pacientes que entran en plasmaféresis requieren trasplante hepático de forma temprana, por lo cual es una alternativa que debe considerarse siempre en este grupo de pacientes con una enfermedad bastante muy avanzada y que de pronto requieran terapia de trasplante hepático como una alternativa. Entonces, esto siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta de forma que podamos ayudar a la sobrevida de este grupo de pacientes. Finalmente, quiero mostrarles que mi interés por esta enfermedad nació cuando estaba en segundo semestre de medicina y conocí este libro, un libro que me gustó muchísimo, de Lisa Sanders, que es la asesora técnica del Dr. House. Es un libro en el cual, que cuando lo leí en segundo semestre de medicina, conocí de la enfermedad de Wilson
gracias a este libro y me gustó muchísimo. Cada vez que lo leo me gusta más todavía, así que se lo recomiendo si alguno de ustedes nunca lo ha leído. Eh, es un libro muy interesante, son casos clínicos reales de la vida plasmados en un libro, así que se lo recomiendo a todo aquel que de pronto le interesen estos temas. Bueno amigos, esto básicamente era todo lo que yo quería comentarles con respecto a este tema. Espero que por supuesto haya sido de su agrado. Déjame tus dudas acá en los comentarios que yo con mucho gusto estaré para responderlas. Déjame un like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un próximo video. Así que muchas gracias y hasta luego. Nos veremos muy pronto.